Continuamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía de este espacio. Hasta ahora nos corresponde hacer un enlace con nuestra compañera Soriemi González. Ella también recogió en la calle el análisis con economistas sobre las perspectivas para el año 2024. Ella se encuentra con Asdrúbal Oliveros y Tamara Herrera. La escuchamos. Buenas tardes, Rosa. A esta hora les presentamos la visión de los economistas Tamara Herrera, quien es directora de Síntesis Financiera, y Asdrúbal Oliveros, quien es el director de Ecoanalítica, con sus perspectivas para el 2024. Veamos. Los pronósticos de 2024 no va a ser tan duro como ha sido el 2023 y la diferencia va a estar, uno, vamos a tener un mayor crecimiento, no vamos a salir disparados a la luna porque Venezuela necesita más impulso y soluciones de fondo más duraderas, pero vamos a tener un Producto Interno Bruto que de este año que va a crecer 2,7, tomando en cuenta que el petróleo creció y el resto de la economía no. Y va a pasar el año que viene probablemente a estar creciendo cerca de 7%, con un sector petrolero creciendo en 10% y el sector no petrolero en 7%. Si se suspendiera esa licencia y se cae ese acuerdo de Barbados, Venezuela perderá acceso a varios ingresos, a 2.000 millones por lo menos de ingresos solo en esa parte del año. La inflación va a ser el mismo desafío de siempre, va a depender de esa capacidad que tiene el gobierno de intervenir en el mercado cambiario, pero la inflación, a nuestro juicio, va a ser mayor que este año, va a estar en el mejor caso en 230, 250. Vamos a tener un tipo de cambio que va a subir de este año, que lo vemos cerrando en 40 bolívares por dólar, podría estar cerrando en 100 bolívares por dólar el año que viene. La flexibilización de la licencia va a tener un impacto en aumento de producción, de ligero aumento de la producción petrolera. También tiene un impacto en que el descuento con el que se vendía el petróleo se reduce. Eso te va a provocar que haya más ingresos en dólares para el Estado venezolano. Si el Estado venezolano tiene más ingresos en dólares, tiene más capacidad de gastar, por ejemplo, poder aumentar un poco más sueldos y salarios de la administración pública. Ese dinero fluye a la calle, genera un poco más de consumo y hace que haya un poco más de crecimiento. Entonces ese es un poco el ciclo que se espera para el próximo año, que además es un año electoral y por lo tanto el gobierno va a tener incentivos a gastar mucho más, y por eso hemos cambiado nuestra previsión de crecimiento, que era de 4.4% antes del otorgamiento de estas licencias, a 9.7%. Los economistas estiman que el 2024 sea un año mejor económicamente que el 2023. Sin embargo, destacan que todo depende de cómo avance el escenario político, tomando en cuenta que es un año electoral y que también depende del levantamiento de sanciones. Con esta información regresamos contigo, Rosa. Gracias a nuestra compañera Soriemi por este material, las perspectivas para el año 2024, y seguimos acá en nuestros estudios conversando con José Ignacio Guarino, analista financiero, sobre los indicadores. Nos decías que el tema económico, pues también todo depende del tema social, del comportamiento humano, y son muchos los factores que van a estar presentes allá en el 2024. Veíamos cifras, veíamos análisis de cómo pueden ser esas perspectivas también para el año 2024, donde nos puede acompañar nuevamente la inflación, pero sí todos hablan de un crecimiento modesto, moderado, según las distintas posturas que hemos venido escuchando, gracias al tema del alivio de las sanciones y del trabajo de industrias petroleras en nuestro país. Sí, indudablemente que los ingresos que se estima regresen a Venezuela por el tema de la explotación del tema petrolero son importantes y son interesantes, porque mejor es uno que cero, ¿no? Yo creo que es una lógica fundamental. Sin embargo, existe esa espada de Damocles que en cualquier momento, si no cumples con un punto XY, sin olvidar que en el año 2024 hay elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y dependiendo de cómo estén los números del candidato que hoy día es presidente, si es que llega en aquel momento siendo presidente y no es destituido, porque ya se le abre un juicio político, ¿qué va a pasar? Los demócratas no van a entregar la presidencia a costa de dejar sin sanciones a Venezuela. Y que ningún país debería estar sancionado, pero lamentablemente estamos dependiendo de otros factores externos. Mira, Rosa, yo creo que la geopolítica tiene que reinventarse en el mundo, porque no podemos tener un policía del mundo que es tan, pero tan dicotómico su discurso con sus acciones. Y no es que yo sea anti-yanqui, no, yo no tengo esos problemas. A mí me gusta el mundo pluripolar, como decía el presidente Chávez, me gustaba esa frase. Y me encanta viajar. El problema es que los ingresos para hacerlo. Sin embargo,
no puede ser que Estados Unidos sancione a todo aquel que ellos crean conveniente, incluso por sus propios intereses. Creo que el 2024 y los años por venir son años de definiciones y redefiniciones. Estamos viendo cómo la Organización Nacional de las Naciones Unidas no funciona, la OEA no funciona, los organismos multilaterales no funcionan. Y eso tiene que replantearse porque al final de la historia todos tienen intereses económicos. Entonces, cuando priva el interés económico, fíjate que hay muchos políticos que ya lo están diciendo hasta abiertamente. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Regresando al tema de Guyana, ¿por qué tú crees que es un punto tan importante en este momento? No para Venezuela, obviamente para todos los venezolanos y los que en algún momento, yo estaba recordando y lo busqué en estos días en unas cajas, cuando estaba en el colegio, en sexto grado, hace un pocotón de años, problemas limítrofes en Venezuela, ya hemos tenido varios, y uno era el del Esequibo. Y hay documentación histórica que apoya que el territorio es nuestro. ¿Qué pasa? Fuimos lapsos, lo que haya pasado. Sin embargo, un territorio rico en recursos, y cuando tú ves al presidente que va a negociar con un brazalete como que el territorio es de él. Fíjate el nivel de provocación. ¿Por qué? Porque tiene al lado a los Estados Unidos, pero no es a los Estados Unidos, es a las petroleras. Y a una en particular. Esos intereses. Entonces, cuando tú ves y cómo están cotizando en la bolsa, porque al final de la historia siempre irán Guarino y la bolsa, qué fastidio. Pero fíjate que todas esas empresas cotizan en bolsa y esas noticias son poderosas. Claro, lo que está pasando impactan. Con los precios y la OPEP, que se dice que va a haber un escenario moderado a bajista de los precios petroleros en el 2024. Entonces, ¿a quién le conviene que haya una guerra para que suban los precios del petróleo? Claro. El contexto es muy importante. Regresando a Venezuela, el presidente de la República, le guste o no a la población o nos guste o no a muchos, no voy a decir si me gusta o no, voté en el referéndum como venezolano, tiene una gran tarea. Unió o nucleó, como tú bien lo dijiste, por el tema del Esequibo y lo que va a pasar a través de esas negociaciones y diálogos que también son elementos positivos a destacar. Exactamente, los venezolanos, vuelvo y repito, tenemos que reconocernos como lo que somos, porque hasta eso afecta en la economía. Claro. Una economía volátil, una economía complicada, una economía conflictiva, ¿cómo vas a venir a invertir? Y en Venezuela hay muchos inversores interesados, pero hay que terminar de armar. Por ejemplo, el calendario electoral es clave, que el poder electoral diga cuándo será, para ver cómo los inversores van a comenzar a mover sus piezas, si invierten o no, porque la inversión es un tema a largo plazo. Claro. ¿Y en qué industrias? Esos temas son distintos elementos y ese tema electoral está presente para el año 2024 porque en Estados Unidos, Venezuela, Rusia, distintos países de América Latina como México también van a tener Entramos en una escalada en Venezuela de elecciones presidenciales, gobernadores, Asamblea Nacional en estos próximos años. Entonces eso también es importante. Claro. Creo que la Asamblea Nacional del 2024 tiene un reto importante, legislar de verdad. Señor Jorge Rodríguez y señores diputados, ¿dónde está la ley de mercado de valores? Hace casi 3 años trabajamos en su reforma. No la pierdan de vista. El mercado de valores tiene que ser una política de Estado y a través de él puede llegar la inversión sin esos sesgos conductuales, porque hay una ley y hay un andamiaje legal muy importante. Gracias, José Ignacio Guarino, por acompañarnos. El tiempo se nos hizo hoy muy corto porque son diversos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Como decías, el problema es sistémico, es decir, hay muchos factores que nos están afectando, que se interrelacionan el uno con el otro y por ello hacer un trabajo de perspectivas para el año 2024 puede ser tan difícil y también muchas personas a veces resultan decepcionadas cuando no ven que quizá la economía mejoró como nos decían desde el gobierno que iba a mejorar para el cierre de este año. Porque tenemos que ser responsables con lo que comunicamos, Rosa, para bien o para mal, las expectativas. Es por ello que siempre tenemos que hablar con argumentos. Gracias a ustedes por estar también en sintonía de este espacio. Recuerde escribirnos a nuestras cuentas en redes sociales. También allí les estaremos dejando las redes sociales de nuestro invitado José Ignacio Guarino para que ustedes también interactúen con ellos. Esperamos que este programa haya sido de su provecho. Será hasta la próxima.